Esta es la voz experta. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM en esta tarde en donde ya se encuentra con nosotros el maestro Omar Alexandro López Ortiz, la voz experta de Fórmula Jurídica. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Muy bien, Tere, un placer estar en tu programa y saludando a todos tus radioescuchas. Pues también el placer es mío porque vamos a hablar de el salario mínimo que se incrementó durante este 2025. Sí. Este anuncio que se dio desde casi para finalizar el 2024 y que a partir del 1 de enero de este año se incrementó, pero también vamos a hablar de las sumas. Mucho se habla de las sumas y no sabemos qué es, en qué consiste, qué es lo que se incrementa o cuál es el valor que se da a través de las sumas. Bueno, ya nos lo estarás explicando porque yo también desconozco y me incluyo en ellas. Bueno, lo más importante es que todas las personas que hoy nos están escuchando entiendan que existe una diferencia entre la UMA y el salario mínimo. Bien lo acabas de decir. A partir del 1 de enero se incrementó el salario mínimo de 248.93 pesos diarios a 278.80 pesos, mientras que esto es, por ejemplo, en el tema de Morelos, que es la zona centro, pero en las fronteras quedó de 374.89 a 419.88 para aquellos que se encuentran en las fronteras y que quieran saber su salario mínimo. La UMA tiene hoy un costo o tiene un valor, de 113.4 pesos que va a entrar a partir del 1 de febrero. Pero esto, evidentemente, confunde a mucha gente y quiere saber cómo pueden estarse estableciendo sus salarios mínimos, sus percepciones, cuánto es lo que pueden ganar y cómo lo que pueden ganar. Por eso a todos los que nos están escuchando deben de tener el conocimiento que cuando alguien les quiera pagar su salario, ¿sí? O su nómina, no se las pague en UMA, se las pague de acuerdo al salario mínimo. Y esto es porque el decreto, cuando emitió el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, se incrementó primero de un 18, luego un 19 y luego hasta un 20%, pero para aquellos que estuvieran ganando ya sea menos de un salario mínimo o incluso hasta 2 salarios mínimos. Pero partamos de saber qué es el salario mínimo, Tere. Por definición es la cantidad de dinero mínima que un empleador puede pagar legalmente a un trabajador por su jornada laboral. Sin embargo, comprender que ese salario mínimo requiere conocer otras características. Es una fijación monetaria que tiene un papel crucial en la protección de los derechos laborales. Su manejo adecuado tiene un impacto positivo en la vida de los trabajadores. Influye de manera directa en la dinámica del mercado laboral. Contribuye económicamente a la sociedad y es parte fundamental de las relaciones laborales. Y su actualización es anual y la determina el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¿Cuál es el objetivo del salario mínimo, Tere? Muy concreto: proteger los derechos de los trabajadores, establecer un piso salarial y reducir la desigualdad que evidentemente existe. Entre zonas, sí, porque es entre zonas, la claro, zona A, B, C, o sea que es la zona metropolitana, la zona sur y la zona norte, que la mejor pagada es la zona norte. Es la zona norte. Sí, pero hoy día cualquier trabajador de una... hasta en el doble, creo. Sí, en efecto, pero hoy cuando menos el salario debe de estar ya fijado en 278 pesos, hablando de Morelos específicamente, y en estas empresas particulares e incluso en la administración pública se tiene que tomar en cuenta este salario mínimo que ya se encuentra vigente a partir del 1 de enero del 2025, 278 pesos. Entonces nadie puede ganar, en teoría, menos de esa cantidad, pero ¿qué pasa en los ayuntamientos? Que es en donde hábilmente establecen el ISR, que establecen el tema del impuesto, sobre la nómina, y esto les va perjudicando al trabajador. Pero muchas veces el trabajador no reclama porque
tienen el temor de estas represalias del área administrativa, de las oficialías mayores. De que se están manifestando, están inconformes y correcto. que después vienen algún tipo de sanciones. Exacto, y pueden perder incluso hasta el trabajo por esta simple manifestación. Les recordamos a todos los que nos están escuchando que pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ¿sí? Pueden acudir al tribunal. Así sea iniciativa privada o. Sí, claro, pública. al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, los que son de la Administración Pública, y a la Junta Laboral, que pueden acudir también y ahí pueden hacer sus demandas correspondientes. Habrá personas que se dediquen a brindar la asesoría para aquellos ciudadanos que la requieren. ¿Qué es la UMA? La UMA es la unidad de medida y actualización, es una referencia económica de pesos mexicanos, evidentemente, que se utiliza para determinar la cuantía de pagos de diversas obligaciones. A diferencia del salario mínimo, esta se establece tanto en leyes federales, estatales y en ciertas disposiciones jurídicas que son aplicables solamente para calcular, Tere, multas, impuestos, créditos fiscales, cuotas y otras obligaciones que pueden estar previstas en la ley. ¿Cómo se determina el valor de la UMA, Tere? Este valor se establece de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, es decir, el INEGI, y se actualiza anualmente considerando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con sus siglas INPC, que mide la inflación. ¿Por qué es importante el UMA? Pues la actualización constante garantiza que las obligaciones económicas que se ajusten a la inflación, evitando pierdan este valor. Transparencia. Facilita la comprensión de los cálculos y evita confusiones en las determinaciones. Y la equidad contribuye a una mayor equidad al ajustar las obligaciones en función de la pérdida del valor del dinero. ¿Y cómo se explica a todos los que nos están escuchando? Es cuando a usted le le levantan una infracción, le levantan una multa, ya sea por haber conducido un vehículo porque no tiene licencia o no tiene el cinturón de seguridad, o porque está edificando una barda o una propiedad que vienen los inspectores y le multan. Es ahí donde está cuantificado en base a la UMA, porque si se cuantifica en base al salario mínimo, evidentemente se vuelven cuentas impagables y se vuelven cantidades estratosféricas que muchas veces el ciudadano que ya está realmente afectado en el tema económico, pues tendría que estar pagando cantidades que no pudiera hacer. Entonces, para que quede muy claro, las infracciones, impuestos, créditos, todos se cuantifican en UMAS. Y los salarios mínimos son diferentes, que son evidentemente los derechos que se adquieren en el tema laboral por realizar alguna actividad laboral, ya sea ante la iniciativa privada o la administración pública. Más o menos, ¿cuánto va subiendo cada año la UMA? ¿Es porcentaje? Se va. ¿Valor, o cómo es? Sí, pero se va definiendo anualmente de acuerdo al tema de la inflación y que es considerado para no pegar al bolsillo al ciudadano mexicano. Por eso es cuando dicen, perdón que lo interrumpa, no sé, cuando empieza el año que no hay aumento en impuestos, simplemente es lo que se está aumentando del valor de la UMA. Es correcto. Entonces, al índice de la protección del consumidor es en base a cómo terminó el ejercicio fiscal y anualmente cómo quedaron las finanzas del gobierno federal, el gobierno estatal. Por eso la ley de ingresos que todos los presidentes municipales o los ayuntamientos presentaron se cuantifican en UMAS, porque si se estableciera en salarios mínimos, evidentemente se estaría ahí con un velo tratando de disfrazar que no hay un aumento en los impuestos cuando sí lo habría. Por eso todas las leyes de ingresos que fueron propuestas ahorita en el Congreso del Estado, todas vienen cuantificadas en UMAS. Entonces, es importante que cuando se les pague la nómina, se les pague la raya, se les pague su sueldo vía transferencia, vía cheque, vía pago en efectivo, todo sea a través del salario mínimo y que se va cuantificando de acuerdo a que también en la iniciativa privada, cuando son registrados en el Infonavit o en el Seguro Social, pues muchas veces la trampa que hacía el patrón es que lo voy a registrar con un salario mínimo o lo voy a registrar con 2 salarios Así mínimos. Se daba mucho, sí, claro. Y entonces hoy, aun cuando el patrón lo pudiera llegar a hacer, evidentemente... Y eso era para deducir.
Sí, claro, y que evidentemente las cantidades que pagan ante el Seguro Social pues no se incrementaran, pero eso es en perjuicio de los trabajadores. Por eso es importante que los trabajadores que hoy nos están escuchando, evidentemente puedan estar bien asesorados, ya sea en estas instancias gubernamentales como es la Junta Laboral y como es el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Pues ahí está el llamado, nos deben de pagar como con el salario mínimo. Es correcto. Y para pagar cualquier tipo de servicio municipal, pues sí, ya ahí el valor tendría que ser en UMAS. Es correcto. Las licencias, las perpetuidades, los créditos, multas, infracciones, todo a través de las UMAS. Entonces, no se olviden de ello, trabajadores, y siempre exijan que se les paguen de acuerdo al salario mínimo, que son 278 pesos. Pues muchísimas gracias por la información y nos vemos la próxima semana. Claro, aquí estaremos. Un placer, saludos a tus radioescuchas. Ya está con este tema tan interesante. Es momento de hacer una pausa comercial. Ya regresamos. Tenemos más información. ¿En dónde? En Noticias Morelos, a través de Radio Fórmula 106.9 FM.